Hola, buenas tardes. Soy Quirós y ya llevamos unos días sin hacer vídeo. Hoy voy a intentar ponerse un poco al día acerca de la situación política en Gran Bretaña y de la deriva que está tomando todo lo relacionado con el informe de Sue Gray, la alta funcionaria que investiga todos los sucesivos parties que han tenido lugar en estos últimos meses, años casi, digamos, en Downing Street y en las dependencias ministeriales de Whitehall. Bueno, antes que nada, deciros que por favor os suscribáis al canal, que siempre viene muy bien. Cuanto más suscriptores mejor, para poder seguir manteniendo este canal abierto y los vídeos. Espero que el contenido os vaya interesando cada vez más. Y nada, que le deis a la campanita de las notificaciones para recibir vídeos cada vez que los haga, y a me gusta si es que es como espero, los comentarios que pueda hacer hoy os agradan. Bien, antes que nada, antes de meterme en la política británica, quería hacer un pequeño apunte sobre la cuestión de Ucrania, que está tan desgraciadamente de actualidad últimamente. Me he preguntado muchas veces estos días qué hubiera pasado. Claro, es un anacronismo, ¿no? Pero qué hubiera pasado si Trump estuviera todavía en la Casa Blanca, si Putin se hubiera comportado de esta manera, o hasta qué punto Washington hubiera reaccionado a una situación como la que se ha producido en las últimas semanas en las fronteras de Ucrania. Es bueno recordar, y es cierto, que en el año 14, cuando Putin invade Crimea y una parte de la región del Donbass en Ucrania, la reacción occidental es tibia. Se aplican algunas sanciones y bueno, se protesta mucho de boquilla, pero la dependencia de Europa del gas, bueno, de algunos países europeos, especialmente de Alemania, y bueno, quizás la situación en aquel momento en Washington, bueno, pues de alguna manera la respuesta es leve. Bien, esto ha podido, no cabe duda, envalentonar a Putin, porque claro, ya se sabe que cuando al acosador no le paras los pies, pues sigue acosando y sigue haciendo de las suyas. Es una cuestión que de la historia nos ha dado repetidas muestras de que esto es así. Bueno, ahora resulta que este señor ha metido ahí a 130.000 soldados, se ha metido también en Bielorrusia, y hay que tener muy en cuenta esa situación. Una vez que ha entrado en Bielorrusia es muy difícil que salga. De hecho, el presidente bielorruso, que es un vasallo y un lacayo de Putin, debe su permanencia en el cargo después del follón que hubo tras el fraude electoral de las últimas elecciones allí, elecciones así entre comillas. Debe su permanencia en el poder a Putin, ¿no? Entonces es difícil que esas tropas salgan ya de Bielorrusia, y habrá que ver hasta qué punto estas 2 semanas de tregua que se han obtenido para que Xi Jinping, entre otras cosas, tenga sus Juegos Olímpicos de invierno en paz. Recordemos que Xi Jinping y Putin están muy en la línea, porque claro, los dos tienen el mismo adversario, digamos que es Occidente de alguna manera, ¿no? Bueno, pues pueda celebrar esos Juegos de invierno sin demasiados problemas que quiten el foco de China, ¿no? De los Juegos de China. Bueno, hay otra cuestión que se ha resaltado poco y a mí me interesa resaltar, y es la implicación, es decir, el interés. La reacción de Washington ha sido muy concluyente, ha enviado tropas, tropas a países del este, a los bálticos, a Polonia, en fin, ha desplegado unos cuantos miles de soldados, o está desplegándolos, y además ha enviado material militar. Es decir, hay un interés clarísimo de Washington en fortalecer militarmente a Ucrania, y no solo militarmente, también económicamente. Y esas conversaciones de Biden con el presidente ucranio, con Zelensky, también van en esa línea, ¿no?
Luego ha tenido muy en cuenta, por supuesto, a los aliados europeos. Se va a reunir el próximo lunes, creo, con el canciller alemán. Ha dejado también que Macron tenga su protagonismo en estas conversaciones que se están celebrando en París, que se van a volver a celebrar en un par de semanas. En fin, que yo creo que Biden está actuando con firmeza en esta cuestión, una firmeza que desde luego me parece muy necesaria. Y aparte del interés, pues eso, geoestratégico, de que verdaderamente se respete la soberanía de un país como Ucrania, que de ninguna manera el chauvinismo imperialista ruso, más bien de Putin, digamos, prevalezca sobre el derecho a la soberanía de un país libre como es Ucrania, y a que sus ciudadanos decidan, ¿no? Bien, todo esto está muy bien, y creo que además hay una cosa que no se ha resaltado, y es que personalmente esta cuestión de Ucrania afecta a Biden, y lo tiene muy metido dentro. ¿Por qué? Porque Trump intentó implicar a Biden y al hijo de Biden en negocios oscuros y negocios sucios con Ucrania. Entonces, por supuesto, no logró ninguna prueba porque no había ninguna evidencia de que esto fuera así, pero lo que trataba Trump era evidentemente de mierdar a Biden e impedir que se presentara a las elecciones y, en fin, acabar con su carrera política, ¿no? Y de paso unir a su familia. Entonces, se demostró, y hubo una investigación del FBI, hubo muchísimos líos con el jefe del FBI, en fin, todo esto es largo de contar, pero Trump personalmente amenazó al presidente ucraniano con no enviarle ayuda de ningún tipo si no le daba, en fin, fabricaba pruebas diciendo que Biden tenía alguna implicación, Biden y su hijo, el único que le queda vivo, ya sabemos que el otro murió de un cáncer, tiene otra hija con su segunda mujer, que fabricara esas pruebas para culpabilizar a Biden. Entonces el presidente ucraniano, pues francamente, pues imaginaos un aliado como Washington que te diga una cosa así, pues bueno, este pobre hombre no tenía agujero donde meterse. Bueno, esto es lo que provocó precisamente el primer impeachment promovido por los demócratas a Trump, que no salió adelante pues porque los republicanos pues votaron en contra, claro está. O sea que la cuestión de Ucrania es como muy cercana a Biden, y bueno, y esperemos que este alto el fuego, en fin, este parón que hay en esto, pues se produzca por debajo de la mesa o como sea, una negociación que impida cualquier brote bélico en esa zona tan delicada del mundo. Bueno, y ya pasando a la cuestión británica, a propósito de Ucrania, sí hay una cosa que también me gustaría decir, y es que se produjo este martes pasado un debate en el Parlamento británico, sobre la cuestión de Ucrania, que es un debate que en todos los sentidos me pareció ejemplar. Y desde luego, por ejemplo, en España deberíamos tomar buena nota de cómo funcionan las cosas a pesar de todos los problemas y de todas las disfunciones que se ha provocado con todo el lío del Brexit y con este gobierno desastroso de Johnson. Pero a pesar de eso, hay cosas que funcionan y funcionan bien. Se produjo ese debate en el Parlamento. El primer ministro realizó una declaración muy clara en el sentido de no permitir que Rusia pues haga de su capa un sayo e invada lo que le dé la gana de Ucrania, basándose en excusas solamente ridículas. Hay que decir también que el que Biden esté en la Casa Blanca impide que Trump y Putin, que eran tan amigos y que tenían tanto en común, todavía está por estudiar hasta qué punto Rusia influyó en el resultado de las elecciones que hicieron presidente a Trump, a pesar de perder el voto popular por varios millones. Habría que ver todavía esas implicaciones, como están por verse o estudiarse a fondo las implicaciones de
del Kremlin en el referéndum, el resultado del Brexit, del referéndum del Brexit, o por ejemplo en el proceso independentista catalán. Por cierto, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para investigar todo este asunto, entre ellos este proceso independentista, hasta qué punto Puigdemont y compañía tenían, en fin, mucha cercanía y muchas relaciones que habría que estudiar a fondo con el Kremlin. Todo esto está por ver. Bueno, como digo, se produjo este debate, el primer ministro hizo esa declaración, bueno, firme, ¿no? Han enviado también material militar a Ucrania, y es muy de resaltar la intervención del jefe de la oposición, del líder laborista de Keir Starmer. Y la resalto porque la relación con Rusia, que ha sido conflictiva con el gobierno de Theresa May, si recordáis, los servicios secretos de Putin intentaron asesinar a un ex espía ruso residente en Inglaterra y a su hija. No lo lograron, pero bueno, a punto estuvieron, los envenenaron, y el entonces líder laborista Corbyn no se logró obtener de Corbyn ni una sola palabra de condena hacia Rusia. Intentó desviar la atención diciendo que bueno, que no se sabía quién había hecho esto y tal, igual, en fin, escurrir el bulto, ¿no? Es un ejemplo muy claro de lo que a mí me gusta llamar izquierda reaccionaria o izquierda pendenciera. Entonces Starmer se desmarcó clarísimamente de la línea de Corbyn, dijo que por supuesto no se debía consentir la invasión del gigante ruso a un país soberano como Ucrania, y que, en fin, que de ninguna manera se podía justificar. Además llamó la atención, y esto estuvo muy bien, sobre la cuestión de, bueno, ya sabemos que el gran mercado financiero de Londres, a veces le llaman London Laundry, es decir, la blanqueadora de dinero sospechoso, de origen sospechoso ruso. Entonces llamó la atención sobre esto y cómo habría que cambiar las leyes para impedir que estos lavados de dinero escandalosos se sigan produciendo en Londres. Así que en ese sentido el debate estuvo muy bien, fue extraordinario, excelente, y hubo unanimidad, y por supuesto compareció el primer ministro, y el líder de la oposición le agradeció en primer lugar el haberle mantenido informado de toda la situación. Es decir, que es algo de lo que en España desde luego creo que deberíamos tomar buen ejemplo. Bueno, aparte de todo esto, ahora ya vamos a entrar en las tribulaciones de Boris Johnson y en sus artimañas para impedir que el informe de Sue Gray saliera a la luz esta semana. El informe famoso sobre los parties de Sue Gray, como he mencionado al principio. Bueno, antes que nada decir que además de esto ha habido otras cositas. En primer lugar, el otro día, a mediados de semana, fue el lunes, creo que fue el lunes, dimitió el ministro encargado de combatir el fraude en el Departamento del Tesoro. Este señor se marchó diciendo que el gobierno había pecado de incompetencia, de desidia, y que no se estaba investigando convenientemente la cantidad de fraude relacionada con el rastreo del COVID, en el que se han invertido 30.000 millones de libras que nadie sabe dónde han ido a parar ni para qué han servido, el test and trace que llaman, el seguir el rastro de las infecciones que se hizo al principio de la pandemia, o en los contratos que se han ido otorgando a diferentes amigos y colaboradores, digamos, o financiadores del Partido Conservador y de algunos ministros. Entonces este señor se marchó dando un portazo diciendo que esto tenía muy mala pinta y que él se largaba. Otra cuestión que se ha planteado esta semana es la de la islamofobia. Así como los laboristas tuvieron un problema gravísimo con el antisemitismo, por el que fueron condenados los laboristas bajo el mandato de Corbyn, Starmer también ha puesto pie en pared a este tema y lo ha resuelto muy bien.
el nuevo líder, digo. Bueno, pues en este caso se trata de la islamofobia. Hay una exministra conservadora que dice que el cese en el cargo, ministra de Transportes, el cese en el cargo se produjo porque algunos sectores del Partido Conservador estaban muy incómodos con el hecho de que ella fuera de religión musulmana. Esta es una sospecha que pende sobre los conservadores desde hace mucho tiempo. Johnson, con el que ella pidió entrevistarse, lo niega, dice que le remitió a una investigación interna, que no se probó nada, que tal y que pascual, pero ahí está la acusación, y no sé si la Comisión de Derechos Humanos que investigó a los laboristas sobre el antisemitismo tomará cartas en el asunto. De momento no parece que tenga pinta. Bien, esta es otra cuestión que se ha producido esta semana. Y hay una tercera que llama muchísimo la atención, y es la cuestión de la evacuación de Afganistán. Ya sabéis, esa caótica evacuación que se produjo en el mes de agosto. Bien, pues parece ser, según correos electrónicos que se han filtrado de funcionarios del Estado, de civil servants, en los que Johnson, que el primer ministro, priorizó la evacuación de perros y gatos que estaban en una protectora de animales en Kabul, y parece ser que estas organizaciones protectoras de animales se pusieron en contacto con la mujer del primer ministro para pedirle que se priorizara la evacuación de estos animales, estos perros y estos gatos, y que Johnson dio, aunque ahora lo niega, parece ser, y se demuestra en estos correos electrónicos en los que los funcionarios hablan de que el primer ministro ha ordenado dar prioridad a esta evacuación. Johnson, por supuesto, con la desfachatez habitual, lo ha negado públicamente, ha dicho que eso es un disparate, pero las pruebas parece ser que están ahí y de que efectivamente esto fue así. No es que nadie tenga nada en contra de los perros y los gatos, pobrecicos. Si se les podía evacuar, ¿por qué no hacerlo? Naturalmente, la cuestión es la prioridad, es decir, hasta qué punto debe ser eso prioritario cuando había cientos de ciudadanos afganos, hombres y mujeres, que habían colaborado con las fuerzas británicas y que que estaban jugándose la vida, tenían en riesgo, y que se quedaron en Kabul porque no se pudo completar la evacuación. Es decir, trajeron a los perros y a los gatos, pero dejaron en tierra a muchísima gente que verdaderamente tenía y tiene su vida en riesgo. En fin, este es otro de los escándalos que ya sabemos que rodean permanentemente al señor primer ministro. Bien, y ya por lo que me voy alargando, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Es que esto es así, no para, ¿no? Está en la sesión del Parlamento que se produjo el miércoles. Como sabéis, los miércoles se hacen las preguntas al primer ministro, ¿no? Bueno, y no solo al primer ministro, es decir, hay muchos diputados que preguntan al primer ministro, y entre ellos, por supuesto, el jefe de la oposición. Bueno, en este caso, Starmer, el jefe de la oposición laborista, insistió en preguntarle a Johnson si en el momento en que se publicara el informe de Sue Gray, ese informe se publicaría en su integridad. No, porque había rumores de que se había filtrado desde Downing Street que se iba a publicar solo un pequeño sumario, un pequeño resumen, que no sería adecuado publicarlo en su integridad, que podría tener algún problema jurídico, etcétera, etcétera. Entonces el primer ministro, en su respuesta, evidentemente se evadió, no contestó claramente a la cuestión, y Starmer insistió. Y bueno, ahí quedó un poco la cosa, aunque Johnson se puso bastante agresivo, empezó a hablar de otras cosas. Claro, tú le dices, ¿dónde vas? Y el tío te dice, manzanas traigo. Y acabó diciendo que Starmer era más, dijo, bueno, usted es más un lawyer, un abogado, que un líder, que un gran líder y tal. Y un parlamentario laborista le respondió, mejor un lawyer que un liar, es decir, mejor un abogado que un mentiroso. Bueno, así quedó la cosa, y esto era el miércoles. Bien. Bueno, aparte se filtró también que había habido otro party más, esta vez con motivo del cumpleaños del primer ministro, en la misma sala donde se reúne el Consejo de Ministros.
Ahí se metieron 30 o 40 personas con un pastel, lo celebraron, entró, por ejemplo, su mujer, la decoradora que le ha redecorado su vivienda, y bueno, y una serie de personas ahí todos metidos en la sala del Consejo de Ministros, comiendo pastel y felicitando a Johnson. Además, hubo otro party después, a última hora de la tarde, en Downing Street, ya en círculo más cercano de familiares y tal, es decir, a más parties, y cada vez más parties. Bueno, entonces todo el mundo estaba pendiente, por supuesto, de la publicación del informe de esta funcionaria, que no olvidemos que ha sido nombrada para su cargo, para ocupar el cargo que ocupa en el Cabinet Office, por el primer ministro, es decir, que no es como dicen, es una investigación independiente, no lo es, pero bueno, todo el mundo confiaba o confía en que esta funcionaria sea honesta y realmente hasta dónde han llegado sus averiguaciones, ¿no? Bueno, pues resulta que esperando, cuando saldrá, cuando no saldrá, se publicará en su integridad, no se publicará en su integridad, y entre dimes y diretes, resulta que la Policía Metropolitana, la Met Police, que tenía que haber investigado este asunto hace meses y se negó a hacerlo por activa y por pasiva, se hizo la loca y dijo, no, yo esto no quiero saber, no sé qué. Bueno, el caso es que no habían emprendido ninguna investigación. Bueno, pues de repente la responsable de la Policía Metropolitana da una rueda de prensa a mitad de semana y dice la buena señora que sí, que la Policía Metropolitana se va a investigar muy seriamente todo este tema, toda esta cuestión, y que, bueno, pues que iban a tirar para adelante. Bueno, pues todo el mundo, pues fíjate, la policía, por fin, parece ser que ahora van a ponerse manos a la obra y van a investigar y van a exigir, van a hacer pesquisas y a ver qué responsabilidades, etcétera, etcétera. Bien. Hay que recordar que la Policía Metropolitana depende directamente del Ministerio del Interior, del Home Office. El Home Office tiene al frente como ministra a una de las señoras más reaccionarias, más de extrema derecha del gobierno, y a eso es mucho decir. Entonces siempre ha habido sospecha de complicidad entre la Policía Metropolitana y los gobiernos conservadores, y cada vez más fuertes y en muchos casos muy justificadas, y esto ha quedado en evidencia cuando se ha filtrado que el informe de Sue Gray estaba terminado el martes y que, bueno, pues es lógico pensar, y dices, bueno, pues lo estarán revisando los abogados y tal, pero resulta eso, que el martes estaba listo y un poco antes la Policía Metropolitana dice que va a investigar el asunto de los parties. ¿Qué pasa? Que cuando estaba ya a punto de Sue Gray diciendo yo ya lo he terminado, esto ya se puede publicar, ayer la Policía Metropolitana advierte a la funcionaria, a Sue Gray, que no puede publicar nada relacionado con los parties en su informe. Y entonces, claro, dices, bueno, pero entonces, ¿qué carajo? Si he estado investigando los parties, ahora resulta que no puedo hacer público el informe sobre los parties. ¿Pero qué me está usted diciendo? Dice la Policía Metropolitana que no, porque claro, esto podría entrar en conflicto con la investigación que están haciendo ellos y que se podrían filtrar cosas, etcétera, etcétera, que no serían convenientes. Bueno, todo suena a un intento por parte de Johnson en complicidad con la Policía Metropolitana, es duro decirlo, pero es exactamente así, para impedir que el informe se publique en su integridad. Es decir, a este paso vamos a tener ya sabéis, la primera página dice informe de Sue Gray, por Sue Gray, y ya está. Eso es todo lo que vamos a ver. Entonces, con esta excusa de que la policía está investigando, recordemos que no es una cuestión que vaya a establecer, esa investigación no va a establecer una responsabilidad, en principio una responsabilidad criminal, es decir, sería, bueno, pues una serie de multas y tal, pero no, en fin, nadie va a ir a la cárcel por esto. La cuestión aquí es la responsabilidad política evidente de que estos señores se han saltado la ley. Entonces, como digo, todo suena a un intento de dilación, de postergar lo más posible
la publicación del informe. Todo indica que el informe de Sugrey no deja en buen lugar al primer ministro, porque claro, solo una relación de hechos ya puede ser bastante complicadilla, y en vista de esto haya habido una, bueno, decir, por debajo de la mesa, mensajes, ¿no? Y la policía se pone a investigar. Esta investigación puede durar lo que la policía quiera, puede durar meses, puede durar semanas, no se sabe, y ahora mismo la confusión es total. No se sabe si el informe de Sugrey se va a publicar una página o dos o ninguna, porque ya os digo que la policía ha advertido a Sugrey de que no debe publicar nada relacionado con los parties. Bueno, a todo esto la policía dice que bueno, que ellos, claro, no han investigado antes porque ellos no investigan hechos del pasado. Dices, ¿cómo? Perdone. Cuando resulta que de hecho se están investigando cosas relacionadas con infracciones cometidas durante el confinamiento, o que no es función de ellos hacer pesquisas. Dicen, bueno, entonces la policía ¿para qué está si no es para investigar? En fin, cosas absurdas que han salido de boca de la policía metropolitana, y que ahora ha quedado en evidencia que de lo que básicamente se trata es de dilatar en lo posible la publicación de cualquier informe que pueda dañar la imagen del primer ministro, y que Johnson gane tiempo. Hay que decir que se está reuniendo uno por uno con todos los parlamentarios que estaban dispuestos a presentar una moción de confianza, y bueno, y dejar que esto se vaya olvidando, que poco a poco, bueno, echar agua al vino, en definitiva. Y en esto es muy triste que tiene toda la pinta de que la policía metropolitana está echando una manita, pero una manita muy muy importante al gobierno de Johnson. Bien, si esto finalmente se produce de esta manera y el informe de Sugrey no se publica en su integridad como está exigiendo la oposición, es posible que los laboristas en el Parlamento presenten una moción pidiendo que el Parlamento adopte una resolución que diga que ese informe se debe publicar ya en su integridad. Para que esa moción se apruebe en el Parlamento, los laboristas necesitan que 40 diputados conservadores les apoyen. Bien, yo espero que los laboristas tomen esta decisión, presenten esta moción, porque si estos 40 parlamentarios conservadores que necesitan, y si son más, pues son más, votan a favor, bueno, pues que se quedará claro que ellos no participan en este intento de encubrir las responsabilidades de Johnson, ¿no? Y desde luego si votan en contra, quedará muy claro también que lo que están haciendo es encubrir a Johnson, impedir que este informe se presente y se valore por la ciudadanía en su integridad, y cuanto antes, porque ya os digo que está finalizado desde el pasado martes. Así que en todo caso queda en evidencia, los parlamentarios conservadores quedarían en evidencia en un sentido positivo o negativo, y eso siempre es bueno para el partido de la oposición. Espero que los laboristas tomen esta resolución y sigan adelante con este tema, que desde luego no sé cómo definirlo, me parece absolutamente escandaloso, y que se llegue a una situación así, que la policía pueda entrar en esta controversia puramente ahora mismo, que se trata de salvar la cabeza como decíamos antes, como denominó en la operación, salvar al perro grande, ¿no? Bueno, pues parece que el perro grande verdaderamente se está moviendo en todas direcciones para impedir que se presente esa moción de confianza por los parlamentarios, que bueno, como estaban diciendo, no, nosotros estamos esperando que salga el informe, cuando salga el informe pues ya veremos a ver y tal. Claro, si el informe no sale o todo esto se dilata en el tiempo y tal, pues oye, mira, ancha es Castilla. Así que vamos a ver en qué queda, y si finalmente, en todo caso, aunque esa moción de confianza finalmente se presentará, hay que recordar que
para que esa moción de ese voto de censura al primer ministro se aprobara en el Parlamento, necesitaría el apoyo de 180 diputados conservadores. Y con el trabajo de zapa que está haciendo Johnson y sus ministros y todos estos, hablando uno por uno con ellos, amenazando, en fin, el palo y la zanahoria, dándoles, por ejemplo, retirando todas las restricciones contra el COVID y tomando medidas que, bueno, que puedan agradar a un sector amplio de los parlamentarios conservadores. Bueno, el caso es que entre el palo y la zanahoria, pues ahí está ganando tiempo con toda esta historia, ¿no? Así que nada más, quedamos pendientes de las siguientes pantallas y, en fin, cuando haya novedades, pues aquí estaré para contaroslas. Y también espero, no, en fin, en unos días, porque hacer un vídeo sobre la política norteamericana. Se están produciendo muchísimas novedades en cuanto a las declaraciones ante el comité que investiga el golpe del 6 de enero y bueno, está la cosa pues francamente interesante. Nada más, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle a me gusta, la campanita de las notificaciones y suscribíos al canal, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, buen fin de semana que todavía queda y muy buenas tardes y muchísimas gracias. Adiós.